Muy buenos días, jóvenes. Muy buen día miércoles. El día de hoy vamos a continuar con los contenidos que quedaron pendientes de la clase anterior. Durante esta clase vamos a terminar principalmente las propiedades de la integral, en el sentido de esta integral que era una suma bastante compleja, a la cual estábamos aplicando un límite para aproximar el área bajo la curva. Vamos a seguir ocupando esta interpretación de área bajo la curva para poder probar, o mejor dicho, mostrar el por qué el siguiente teorema, que es denominado el teorema de comparación, es cierto. Una vez que terminemos esta parte, vamos a, de alguna manera, hacer un pequeño cambio de concepto para introducir la idea de antiderivada, que posteriormente en la clase del día lunes vamos a relacionar con el concepto de integral. Más aún, hasta donde puede conversar con la coordinadora del curso, el contenido o los contenidos para la I3 serían justamente hasta la clase del próximo lunes. Así que comencemos con la clase del día de hoy. La primera propiedad, que va a ser la propiedad más difícil, más fuerte de la clase del día de hoy, va a ser la propiedad de comparación. Antes de siquiera poder mirar el teorema, quiero invitarlos a que miren mi pizarra y hagamos un pequeño dibujito que yo creo que con esto se va a entender muy bien todo. Vamos a trazar el eje, el eje X, y vamos a identificar el intervalo AB y vamos a trazar la gráfica de dos funciones. Vamos a considerar, para que miren acá en la diapositiva, solamente la f y la g, donde la g está sobre la función f. Vale decir, por ejemplo, podríamos decir que la f es esta funcioncita de aquí, mientras que la g es esta que está acá arriba. Entonces, la curva azul, la vamos a pintar acá abajo, va a ser y igual a g de x, mientras que la que está en negrito va a ser y igual a f de x. Y pueden notar de manera más o menos evidente que f de x satisface la desigualdad de estar por debajo de la g. Entonces vamos a terminar aquí de hacer la gráfica. Profe, Sí, perdón que lo interrumpa. Que el lunes nos faltó terminar la clase y faltaron algunas propiedades y dijo que las íbamos a ver hoy día. justamente son estas. Eh, ok. Esta es la propiedad que quedó pendiente de la clase anterior. O sea, es que en Mantano nos sale otra cosa, pero Sí, lo bueno. que pasa es que yo reestructuré las clases. Ah, ok. Sí, así que está bien. Entonces, miren lo siguiente. La gráfica de G, que es esta curvita de acá arriba, cuando quiero calcular su área, que está bajo la curva, va a ser esta de acá, esta que estoy achurando. Mientras que la gráfica de la F, que es esta negrita de aquí, va a entregar área esto de acá. Por lo tanto, uno puede notar que si la F está bajo la G, uno puede notar que el área, que en este caso es la integral entre A y B de la f de x en dx, quiero volver a rescatar esto de aquí es esta área. Y esta área va a ser menor o igual que el área que está bajo la g, que es esta de acá. Perdón, de la g. Estoy diciendo g y escribo f. Entonces, esta área de aquí corresponde a toda el área bajo la curva. Entonces, claramente, el área de la G es mayor que el área de la F. Entonces, cada vez que tengamos una desigualdad entre dos funciones, su integral satisface la misma desigualdad, ¿ya? Y es porque si lo interpretamos como área, el área que está bajo G va a ser mayor que el área que está bajo la F, y esas áreas están dadas por sus respectivas integrales. Bien, entonces si ahora tengo una triple desigualdad,
Lo único que después hago es que si la G está bajo la H, claramente el área de la H va a ser mayor que el área de la G, y si la G es mayor que la F, el área de la G es mayor que el área de la F. ¿Ya? Entonces, la triple desigualdad viene de entender la doble desigualdad. Entonces, con esto vamos a mirar el punto 2 de este teorema o de esta propiedad. Y tiene más o menos la siguiente idea. Quiero que miren lo siguiente. Vamos a tomar una función g que está acotada por debajo por una m chica y por arriba por una m grande. ¿De acuerdo? Cuando tenemos esto, entonces uno debiera ocupar justamente la misma idea. La m chiquitita es la función f y la m grande es la función h. Entonces, cuando integro, voy a tener que la integral entre a y b, aplicando directamente el punto 1 de la propiedad de la m chiquitita por dx, va a tener que ser menor o igual que la integral entre a y b de la g, y esto va a ser menor o igual que la integral entre a y b de la m grande, que en este caso es la h. Entonces, lo que nos queda por determinar es cuánto vale esto de aquí o esto de acá. Y eso justamente tiene que ver con la pregunta que hizo su compañera, que esto es una propiedad que vamos a ver a continuación. ¿Cuánto vale? Y esta es la gran pregunta. ¿Cuánto vale la integral entre a y b de una constante? Donde esto es una constante. Esto va a ser muy fácil. Ustedes lo van a hacer muy rápido. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el intervalo AB y noten lo siguiente. Una constante es simplemente una función que para todo x vale siempre c. Por lo tanto, yo lo voy a graficar aquí con color azul. Justamente esa línea de ahí corresponde a i igual a la constante. ¿Bien? Entonces voy a trazar ahora estas líneas y les voy a hacer una pregunta en el chat. Si la integral representa el área bajo la curva, díganme ustedes, ¿cuánto vale esa área? ¿Les parece que vale la misma constante, tal cual como lo están diciendo ustedes, multiplicada por el largo del intervalo? Por lo tanto, voy a borrar aquí un poquito, me van a permitir hacer esto. La integral que tengo aquí no es otra cosa que la misma constante, esa constante, multiplicada por el largo del intervalo, que es b menos a. Por lo tanto, y miren ahora lo siguiente, esta integral va a ser simplemente la constante multiplicada por b menos a, mientras que esta otra integral, donde la m grande también es constante, va a ser la m grande multiplicada por b menos a. Y ahora les voy a pedir que miren el teorema, la propiedad número 2. La integral de g está acotada por abajo por m chica multiplicada por b menos a y por arriba por la m grande también multiplicada por b menos a. Entonces, vamos hasta aquí a sacar dos cosas. Primero, la propiedad de comparación, pero segundo, vamos a tener aquí un teoremita. Y el teorema dice lo siguiente, que la integral entre a y b de una constante cualquiera por dx va a ser justamente b menos a, que es el largo del intervalo,
multiplicado por c. ¿Ya? Entonces, eso para que lo anoten. ¿Por qué es el largo del intervalo? Porque recuerda que la integral, esto lo voy a escribir una vez más, lo que tenemos aquí es calcular el área y justamente esto me dice en qué intervalo estoy calculando el área. Y el área está en el intervalo AB. Entonces aquí voy a poner A, aquí voy a poner B y para que quede más claro, aquí voy a poner el 0. ¿De acuerdo? Entonces yo les pregunto, y aquí Micaela también para que trates de responder lo siguiente. Si de aquí del 0 al B, esto vale B, y si del 0 al A, esto vale A. Pregunta, ¿cuánto vale ese largo, Micaela? ¿Te parece exacto? Es este menos este. Por ende, si yo aquí trazo la recta I igual a C, el área que tengo aquí es justamente base B menos A por la altura, que en este caso vale C. Micaela, ¿se entendió? Muy bien. Entonces vamos a borrar esto. Bien. Hay otro teoremita que vamos a agregar acá, teorema, y se llama el teorema de linealidad. Estos no los voy a probar, simplemente los vamos a utilizar de aquí en adelante. Y es lo mismo, y esto es lo bonito, que es lo mismo que pasa con los límites y con las derivadas. Y es lo siguiente. Primero, la integral entre A y B de una constante por la f de x, ¿quién me dice qué pasa con las constantes para el límite y para la derivada? ¿Cuál es la palabra clave? Salen fuera, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner que la constante sale de la integral. ¿Y por qué pasa esto? Porque básicamente la integral es un límite y una suma, ¿ya? Y para ambas cantidades, para el límite y para la suma, las constantes salen de sus respectivos, de sus respectivos límites o sumas. Y la otra, y esto yo creo que ustedes lo van a mirar y van a decir, ah, pero fácil, fácil, fácil. ¿Qué creen que pasa con la integral de la suma de dos funciones? ¿Qué creen que va a pasar? Se separan, ¿cierto? Entonces va a ser la integral del primero más la integral del segundo. Y esto nuevamente sale del hecho de que la integral es un límite donde puedo separar los límites y sumas, porque las sumas también las puedo separar. Estas son justamente las propiedades que estaba comentando su compañera, que yo simplemente las iba a dejar planteadas acá en esta partecita. Bien. Estas propiedades se llaman propiedades de linealidad. No es importante saberse el nombre, lo importante es saber utilizarla. Vale decir que yo pueda sacar las constantes de la integral o que pueda separar las integrales en sumas, pero también aquí voy a agregar en restas. ¿De acuerdo? Entonces con esto podemos hacer un pequeño problemita. Vamos a subir, lo voy a dejar hasta ahí y les voy a poner el siguiente problema. Ejercicio. Si la integral entre -1 y 2 de la f vale 7 y además la integral entre -1 y 2 de la g es igual a -2, calcule, y aquí ya vamos a subir, la integral entre -1 y 2 de 3 veces la f menos 4 veces la g.
¿Ya? Entonces les voy a pedir a ustedes, vamos a escribir aquí solución, y les voy a pedir que ustedes me ayuden con esto. Observen que lo que tenemos aquí son en la práctica dos funciones, esta de acá y esta de acá, y con un signo menos. Díganme ustedes, ¿cuál es la palabra clave que debo primero utilizar para el cálculo de esta integral? Excelente, vamos a separar. Entonces, cuando separamos, va a quedar la integral entre menos 1 y 2 de 3 veces la f, y ahora ponemos el signo respectivo menos la integral entre menos 1 y 2 de 4 veces la g. Bien, ayúdenme ahora con la próxima palabra clave. ¿Qué debo hacer ahora? Las constantes las sacamos, ¿cierto? Entonces, este 3 sale de la primera integral y este 4 va a salir de la segunda. Entonces, esto va a quedar 3 veces la integral entre menos 1 y 2 de la f menos 4 veces la integral entre menos 1 y 2 de la g. Muy bien, estimados jóvenes. Y ahora quiero que miren ahí y me digan, ¿cuánto vale esta integral 7 que estoy poniendo ahí? Vale un 7, ¿cierto? La nota que nos vamos a sacar en la próxima prueba. ¿Y cuánto vale esta de acá? Vale menos 2, ¿cierto? Entonces, con esos resultados, ahora voy a subir harto y simplemente digo 3 por 7 menos 4 multiplicado por menos 2. Entonces, esto debería ser algo así como 21. ¿Y quién me dice cuánto vale esto de acá? Eso de ahí. Vale 8 positivo, muy bien. Y por tanto, como muy bien dijeron por ahí hace un ratito atrás, el resultado es 29. ¿Ven? Fácil, fácil, fácil llegar y aplicar las propiedades. Entonces, el próximo ejercicio que vamos a realizar, para que miren en la diapositiva, es cómo aplicar el teorema de comparación para estimar el valor de una integral. ¿Ya? Fíjense lo que les estoy planteando. Lo que vamos a hacer es tratar de determinar cuánto vale aproximadamente esta integral ocupando el criterio de comparación. Y para ello lo que debemos hacer es decir, esta función de aquí es la funcioncita g. Y lo que tengo que hacer es tratar de encontrar un máximo para la g y un mínimo para la g en el intervalo 0, 1, y así voy a poder tratar de determinar cuánto vale aproximadamente esto. Entonces les voy a dar 30 segundos para que terminen de copiar aquellas cosas que querían copiar, para que terminen de entender lo que estábamos conversando y vamos a resolver este ejercicio. Mari Carmen, no es necesario poner unidades de área porque en la práctica la integral no es tan solo área, es mucho más que eso. Entonces, por ahora, salvo que yo te esté preguntando directamente por área, no hay que poner unidades de medida. Pero buena pregunta, porque prácticamente siempre estamos diciendo área, pero no es solo área. Salvo que yo te pida área, pones unidades de medida. No sé si alcanzan a escuchar un taladro. Tengo al vecino, parece que está emocionado haciendo trabajos en la casa. Yo creo que eligió justo este horario que teníamos clase para ponerse a trabajar. Alguien más que odia la matemática. Creo que se van a sentir algunos de ustedes identificados con él. Así que pueden sacar su taladro ahí. Bien, estimados. Entonces, quiero que cada vez que tengamos este tipo de problemas, la técnica va a ser siempre la misma. Miren, cuando queremos estimar el valor de una integral, uno trata de decir, a ver, por debajo podría ser esto y por arriba podría ser esto otro, para que miren la diapositiva. Por debajo
es m por b menos a y por arriba es la m grande por b menos a. Por lo tanto, el valor que estoy buscando está entre medio de esos dos valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dar en nuestro ejercicio, vamos a escribir solución, solución. Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a decir que la g de x va a ser 1 partido en 1 más x al cuadrado. Bien. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿En qué intervalo estamos calculando la integral? En el intervalo 0, 1. Entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Buscar constantes m chica y m grande, tales que la g de x esté acotada por debajo por la m y por arriba por la m grande, pero solamente en el intervalo 0, 1. Ya, yo les voy a hacer una pregunta re importante. Sí, Camila, siempre va a ser el intervalo cerrado. Una pregunta muy importante. ¿Tenemos alguna herramienta que me permita encontrar a un número que acote por arriba a g y a un número que acote por debajo a la misma g? Sí, hay que buscar constantes, pero eso, tenemos que buscar el máximo de la función y el mínimo de la función. Estos de aquí, y aquí lo vamos a escribir, la m de aquí puede ser el máximo de g en el intervalo 0, 1. Y alguien preguntó, profe, ¿por qué 0, 1? Porque estamos en la integral. Ahí hay que mirar la integral y la integral te dice el intervalo, ¿ya? Y es justamente el máximo global. Ignacia, exacto. Agreguémoslo ahí para que quede explícito. El máximo global de G. Ya, ¿y quién me dice entonces quién es la M chiquitita? Debiera ser el mínimo global. Entonces puede ser el mínimo global de G en el intervalo 0, 1. Y aquí ustedes son secos. Ustedes saben calcular mínimos y máximos de funciones en un intervalo cerrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar los números críticos, después evaluar la función en los números críticos, en los extremos del intervalo, y luego decidir quién es el mínimo y quién es el máximo. ¿Se dan cuenta? Esta parte es justamente lo que entra ¿dónde? En la I3. Mínimos y máximos absolutos, si se Ignacio que se les olvidó, el mínimo y el máximo absoluto de una función continua en un intervalo acotado. Por eso lo estamos repasando. Sí, esto es repaso, Catalina. No es materia nueva, no es materia nueva. Bien, entonces hagamos justamente este trabajo de calcular los valores extremos de la función g en el intervalo respectivo, que es el intervalo 0, 1. Bien. De acuerdo. Entonces, primero calculamos la derivada de la funcióncita g, g' de x. Ya, ¿qué técnica, para que me digan rápido, qué técnica tengo que utilizar para calcular esta derivada? La técnica del cociente. Entonces, la derivada del de arriba partido por el de abajo, perdón, menos la derivada del de abajo por el de arriba partido en el de abajo al cuadrado. Entonces, cuando derivo el de arriba, 0. Multiplicado por el de abajo, 0 también. Menos la derivada del de abajo, rápido en el chat. ¿Cuánto vale la derivada del de abajo? Exacto. 2x. Al multiplicarlo por el de arriba, que es un 1, esto no cambia.
y todo esto partido en el de abajo al cuadrado. Y aquí viene la pregunta donde van a caer muchos. Si yo igualo esto a 0, díganme ustedes, ¿cuáles son los puntos o los números críticos? Solamente 0. Y ahora yo les voy a preguntar lo siguiente. ¿Podemos tener puntos críticos en los extremos del intervalo? No. Más aún, y es importante, esta G nunca se indetermina abajo porque lo de abajo jamás va a valer 0. Y los puntos críticos siempre tienen que estar en el interior del intervalo, es decir, en el intervalo abierto, jamás en el borde. Y eso nosotros ya lo habíamos visto antes, ¿ya? Por lo tanto, en el intervalo respectivo, G no tiene puntos o números críticos. Bien, entonces, ¿dónde van a estar los mínimos y los máximos si no están en el interior del intervalo? Tienen que estar en el borde. Entonces, vamos a evaluar la G, la costumbre de ocupar siempre la F. La G en 0 y la G en 1. ¿Quién me dice, mirando la pizarra, cuánto vale la G en 0? Vale 1. ¿Y cuánto vale la G en 1? 1/2. Entonces, la G en 0 vale 1 y en 1 vale 1/2. Yo sé que a algunos les quedó la duda y es importante que los puntos críticos siempre estén en el intervalo abierto. Porque en el borde, fíjense en lo siguiente, cuando uno quiere calcular la derivada, uno calcula el límite cuando h tiende a 0, y en este caso sería de g de h menos g en 0 partido por h. Y miren aquí una sutileza. El h puede ser positivo o negativo. ¿Qué pasa si el h es negativo? Estaría evaluando la g en un número negativo. ¿La g está definida en un número negativo aquí? No. Por lo tanto, jamás podemos tener derivada en el lado izquierdo del intervalo o en el lado derecho del intervalo. Por eso cuando estábamos hablando de que no podíamos tener locales en los bordes, es porque en la práctica no podemos calcular la derivada ahí. No se lo digan a nadie. Pero esa es la realidad. Ya uno puede calcular como límite por la izquierda o límite por la derecha, pero no va a poder calcular la derivada en ese lugar. Bien. Entonces, Ignacio, recuerda que estamos evaluando la G aquí y no puede entregar número negativo. ¿Te parece, Juan? ¿Ya? Esa no. Esa no. Errada de acá arriba. ¿Bien? De acuerdo. Entonces, de acá, para que miremos con calma, el 1 va a ser mínimo o máximo global en el intervalo. Entonces, esto, y no lo voy a escribir así, este va a ser justamente la M grande. Y el 1/2 va a ser ¿quién? La M chiquitita, ¿cierto? De acá vamos a concluir lo siguiente, y esta es la parte importante del teorema. Vamos a poder asegurar que 1 partido en 1 más x al cuadrado está acotado por debajo por 1/2
y está acotado por arriba por 1. Y ahora viene la técnica del culebreo, es decir, vamos a integrar entre 0 y 1, y nosotros sabemos que cuando integramos, la desigualdad se mantiene. Era lo mismo, ¿se acuerdan cuando estábamos haciendo sándwich con límite? Pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando calculamos la integral, fíjense que acá va a quedar la integral entre 0 y 1 de 1/2 por dx. Esto va a ser menor o igual que la integral entre 0 y 1 de 1 partido en 1 más x al cuadrado. Y finalmente va a quedar la integral entre 0 y 1 de 1 por dx. Bien. Estimados, por favor, ahora voy a volver un poquito acá arriba. Cha, 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 chan. Y teníamos este teoremita. ¿Qué dice este teorema? Que la integral de una constante es simplemente la constante por el largo del intervalo. Entonces, bajemos. Y quiero que me ayuden ustedes a determinar cuánto vale esta constante y esta constante de aquí. Díganme ustedes, ¿cuánto vale la integral entre 0 y 1 de 1/2? ¿Les parece que sería 1/2, muy bien, por el largo del intervalo? Y en este caso sería 1 menos 0. Y en este otro caso, ¿cuánto sería el resultado? En el caso 2, en este de aquí. Sería 1, muy bien, porque sería la constante por el largo del intervalo. Por lo tanto, la integral entre 0 y 1 de este monstruito de aquí está acotado por arriba por el número 1 y por debajo por el 1/2. Entonces lo que hemos hecho es estimar el valor de la integral en el sentido de que podemos decir entre qué valores va a estar esta integralcita en cuestión. ¿Bien? ¿Se entendió? Yo sé que es mucha materia y además que probablemente estemos un poquito oxidados con esta parte porque tal vez no la hemos estudiado mucho, pero yo comparto contigo, Catalina, que es un poco raro porque falta entrenarlo, ¿ya? Entonces les voy a dar un minutito para que puedan seguir escribiendo algunas cosas y avanzamos con un contenido nuevo. Mari Carmen, esta función en el intervalo no tiene puntos críticos. Entonces, evalúo únicamente en los extremos del intervalo. Más aún, si me regalas un instante, mira, yo voy a entrar acá. Y mira, acá hay una cosa, fíjate, en la página web, hay algo que se llama, en la clase 2 del capítulo anterior, valores extremos en un conjunto cerrado. Y mira, lo voy a abrir un momento. Y fíjate, acá está el método que yo les estaba comentando. Y dice, primero, determino los números críticos en el intervalo abierto a B. ¿Se dan cuenta? Ahí ya dice abierto. Después dice, calcule los valores de la f en los extremos del intervalo, es decir, en el a y en el b. Y luego, el menor valor es el mínimo y el máximo valor es el máximo. Entonces, fíjense, uno parte con un intervalo cerrado, pero los números críticos se obtienen en el intervalo abierto. ¿Bien? Este es el método del intervalo cerrado para encontrar mínimos y máximos de una función continua en un intervalo cerrado, ¿ya? Y esto recuerden que ya es materia que debemos tener para la prueba, ¿bien? Excelente. Espero que eso ya haya quedado un poquito más claro. Y vamos a seguir avanzando.
Bien, lo que vamos a ver ahora es un concepto un poco diferente de lo que estamos trabajando aquí de las integrales y se llama antiderivada. Y el concepto de antiderivada es esencialmente lo que uno tiene antes de derivar, ¿ya? En otras palabras, para que leamos la definición, una f grande se llama antiderivada de una f chiquitita si cuando derivo la f grande, lo que tengo es la f chiquitita. ¿Y por qué se llama antiderivada? Porque es lo que tengo antes de derivar. Fíjense que la f grande es justo lo que tengo antes de derivar, porque la f chiquitita es la derivada de la f grande. El resto de la clase, lo único que vamos a hacer es determinar antiderivadas. Más aún, en la clase siguiente vamos a relacionar las antiderivadas con el concepto de integral y se van a dar cuenta que son prácticamente lo mismo. Bien, aquí tenemos un montón de problemas y si logramos hacer esto, les puedo asegurar que el cálculo de integrales va a ser fácil, fácil, fácil. Bien, entonces vamos a partir con el ejemplo 1 y en el ejemplo 1, mejor dicho el ejemplo A, me están diciendo que determine la antiderivada de la función coseno de x. Entonces, yo les voy a pedir que utilicen la siguiente idea. Yo lo voy a escribir aquí. Déjenme ver si puedo cambiar esto de lugar. Ya no me lo toma. Entonces voy a escribirlo. Y la pregunta es, ¿qué función tiene por derivada a la f chiquitita? Y en este caso puntual sería al coseno de x. Entonces yo les pregunto, ¿qué función cuando yo la derivo me da coseno de x? Escríbalo en el chat. La función seno. Entonces, la f grande en nuestro caso va a ser simplemente el seno de x. Entonces, una antiderivada del coseno es el seno. Fácil, fácil. Veamos el b. Este es un poquito más difícil, pero solo un poquito. Si la f está dada ahora por el seno, ¿quién es su antiderivada? Excelente, menos coseno. Porque recuerden que cuando derivo el coseno, la derivada de este de aquí va a ser menos seno. Y al agregarle ese signo menos, va a quedar simplemente seno de x con el positivo. ¿Ya? Así que muy bien. Ya, aquí nos vamos a meter en un camino un poquito más pedregoso, un poquito más difícil. Y díganme ustedes, ¿qué función cuando yo la derivo me da 1? ¿Quién es la antiderivada de 1? El x. ¿Ya? Ignacia, dame un segundito y luego voy a tratar de responder tu pregunta. Javier, aquí hay un tema re importante. Déjenme hacer algo. Regálame un instante. Ah, ya entendió, Ignacia, muy bien. Quiero que me regalen un segundo porque Javier hizo un comentario re importante. Miren esta función citada acá y cuando yo derivo esto, me da coseno. ¿Qué pasa si yo le agrego a esto un 1? ¿La derivada seguirá siendo coseno? Respóndanlo en el chat. Sí, porque la derivada de la constante va a valer ¿cuánto? 0. Entonces yo aquí podría haber puesto más 1, más 2, más 3, más pi, más pi partido por raíz de 3, más 1, etcétera. Entonces en la práctica aquí yo habría puesto cualquier constante y también habría sido una antiderivada. Quiero que lean
con sutileza qué es lo que dice el enunciado. Fíjense que no dice determine la antiderivada. ¿Qué dice? Determine cuánto. Determine una. Y el hecho de que diga una, porque probablemente existen más. Más aún, si existe una, existen infinitas, porque cada constante me va a dar otra antiderivada. ¿Ya? Como Javier ahí se me adelantó, simplemente lo quise aprovechar de comentar. Entonces aquí podríamos haber puesto más constante y más constante. Pero como el ejercicio me dice determine una, voy a determinar una. Bien, pero Javier, muy buena acotación. Bien, vamos ahora con la letra D y la f de x vale x. ¿Quién es una antiderivada? ¿Qué función cuando la deriva? Ya, ahí nos estamos acercando. El tema es lo siguiente, miren, ¿qué pasa si por qué no podría ser? Porque ahí dijeron alguien, dice, profe, es 1. El tema es que cuando derivo 1, esto me da 0, que no es eso. ¿Les parece? Si pongo x al cuadrado, la derivada de esta va a dar 2x, que tampoco es lo de acá. ¿Qué me está sobrando aquí? Un 2. Entonces, ¿qué podría hacer? Dividir en 2, dividir en 2, y ahí se me da el x. ¿Se explica? Por lo tanto, la antiderivada va a ser esa, porque cuando derivo esta de aquí, va a quedar 2x dividido en 2, que es justamente x. Bien. Porque recuerden que cuando derivo, voy a ponerlo acá, a algunos se les está olvidando toda la materia. X cuadrado partido por 2. Esto es lo mismo que la derivada con respecto a x de 1/2 por x al cuadrado. ¿Quién me dice qué hago con las constantes con la derivada? Salen, entonces pongo 1/2 por dA de x de x cuadrado. Ya, ¿quién me dice cuánto vale la derivada de x cuadrado? Entonces quedó 1/2 por 2x, chas, quedó x. Estimados, Mari Carmen y a todos los que tuvieron la duda, ¿se entendió ahora? Ahora sí, muy bien. Entonces vamos a borrar acá. Y veamos si... Yo les dije que ahora se empezaba a poner un poquito más difícil. A, B, C, D, E. A ver, ¿qué me dicen con esta? Con x al cuadrado. ¿Quién podría ser su antiderivada? Excelente, fíjense que da x al cubo tercios. ¿Y por qué? Porque cuando derivo, para que miren acá con atención, x al cubo tercios, sale el 1/3 y tengo que calcular la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo, mantengo el 1/3 y aquí debería dar 3x al cuadrado y se obtiene justamente el resultado pedido, que era el de acá abajo. Ese de ahí. Bien. A ver, pues, vamos ahora a la siguiente columna, a la columna del lado derecho. ¿Qué pasa? Vuelvo a la A. ¿Qué pasa si la f de x va a ser igual a x a la n? Ya, y de aquí vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Quién es la f grande? Micaela, muy bien. X a la n más 1 partido en n más 1. Y acá me quiero detener un poquito. Quiero que dejen de copiar, de hacer lo que están haciendo
y que me tomen un poco de atención. Fíjense que cuando yo derivo una potencia, recuerden que el exponente baja. Y no tan solo baja esto para pasar multiplicando, sino que además yo le termino restando 1 al exponente. Es decir, la derivada de esto baja el exponente y pasa multiplicando, y al exponente se le resta 1. Entonces, miren qué fue lo que ocurrió. A este objeto, el exponente pasa multiplicando y al exponente se le restó 1. Miren lo que pasa con la antiderivada. Al exponente le sumé 1 y al exponente resultante no lo paso multiplicando, sino que lo paso dividiendo. Pasa todo al revés y en el orden contrario. Fíjense, de aquí multiplica el exponente, primero multiplica y luego resta. Acá pasa todo lo contrario. Primero sumo y luego paso dividiendo. En ese sentido es todo lo contrario a derivar. Por eso es la antiderivada. Es todo lo contrario a derivar. ¿Ya? Entonces, la derivada baja el exponente y resta 1, mientras que la integral lo que hace es suma 1 y luego divide. Ya, si quieren se lo escribo para que quede claro. ¿Qué es lo que hizo la derivada? Multiplica por el exponente y resta 1 al exponente. Ya, miren cómo está escrito eso. ¿Qué va a ser la antiderivada? La antiderivada lo que hace es, ahora se lee de derecha a izquierda todo al revés. Si, ¿qué sería lo contrario a restar? Díganmelo en el chat. Sumar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Suma 1 al exponente y como estamos yendo de derecha a izquierda, ¿qué sería lo contrario de multiplicar? Divide. Por el exponente. Pero fíjense que divide por el exponente que resultó de sumar 1. Y mírenlo, si estaba x a la n, ¿qué es lo que hizo? Al exponente le sumó 1 y después dividió por el exponente que resultó. ¿Se explica? Increíble, ¿no? Antiderivada, lo contrario a derivar. Javier está preguntando que por qué el n tiene que ser natural, porque nosotros hasta ahora hemos estado trabajando las potencias naturales. Uno puede extender este resultado para n en los racionales y aplicando logaritmo uno puede extenderlo para n en todos los reales. Ya, eso es cierto. Bien. Pero en todos los reales salvo un caso. Quiero que miren el problema A que estoy marcando aquí y llévenlo al B. Aquí ese n me sobró, esos n se me quedaron pegados del anterior. Fíjense que si acá en el A uno pone menos 1, vuelvo a repetir, si uno pone menos 1, tendría el caso de aquí. Me imagino, Diaria, que ya estás un poco colapsado. Miren, quiero que hagamos un pequeño juego con esto. F de x igual a 1 partido por x y pensemos que esto es una potencia, x a la menos 1. Acuérdense de cómo es la técnica. Miren, la técnica dice, al exponente le sumo 1 y luego el exponente resultante lo paso dividiendo. Entonces esto sería x a la menos 1 más 1 y luego este exponente lo tengo que poner en el denominador.
Y díganme que no quedó la grande. Cha, 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 explotó, esto está malo. Por eso, el caso n igual a -1 se trata de forma particular. Y se trabaja de forma particular simplemente entendiendo que esto es una antiderivada. Díganme ustedes, ¿qué función cuando yo la derivo da 1 partido por x? Logaritmo natural. Es el único caso donde la técnica de la potencia no funciona. Bien. Vamos avanzando, nos va quedando muy poquito. Este es el B. Vamos al C. ¿Qué pasa si la f de x es 1 partido en 1 más x cuadrado? Díganme ustedes, ¿qué función cuando yo la derivo me da 1 partido en 1 más x al cuadrado? Ignacia, estás cerca, pero no tan cerca. Tampoco, tampoco. Javier, excelente. La f de x es la arcotangente. Era la función inversa. ¿Ya? Y a ver, la última, la d. Si la f de x es igual a 1 partido en la raíz de 1 menos x cuadrado, ¿quién es su antiderivada? O una antiderivada. Muy bien, Tamara, Mari Carmen, ahora sí, es el arcseno de x. Bien. A ver, estamos a miércoles. Mi recomendación para que la clase del lunes la entiendan bien y no quieran estar llorando, que ya estoy viendo ahí las lágrimas de ustedes en el chat, esta clase, chicos, todo lo que es antiderivada, esta diapositiva, no quiero otra, esta diapositiva tienen que sabérsela de memoria. Bien, más aún, la que más me importa que se aprendan es esta, la tabla de antiderivadas. Mírenla ahí. Les doy la función y su antiderivada. La función y su antiderivada. Entonces, Milena me pregunta, ¿cuánto hay que saber de sumatoria? Yo te voy a ser sincero, yo espero y yo confío que en la prueba no preguntemos nada de sumatoria. Más aún, yo les dije que el objetivo no es que ustedes calculen sumas. El objetivo es que ustedes calculen integrales y la manera de calcular integrales es calculando antiderivadas. Entonces, para la clase del lunes, jóvenes, esta diapositiva de memoria, ¿ya? Porque la vamos a trabajar y la vamos a utilizar mucho, ¿ya? Jóvenes, con lo que hemos conversado hasta ahora, estamos bien por la clase de hoy. Así que damos por terminada la clase. Yo sé que tuvo que haber sido un poquito ruda, pero harto ánimo que se puede, ¿ya? Así que nos vemos el próximo lunes. Debería ser la última clase para la interrogación número 3. Así que importante que la tengamos muy clara. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes.